Es el momento de iniciar con nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer, en el caso Calamar, la magistrada Kenia Romero decidió reenviar para el próximo miércoles el caso de medida de conocimiento, medida de coerción, entre otras cosas porque se presentaron nuevas querellas. Claro que las querellas tienen que ser luego acogidas como denuncias y luego entonces tienen que ser aceptadas o no por el Ministerio Público. Pero el asunto es que entre las querellas que se están mencionando hay una referente a el impuesto, el uso de los recursos, el impuesto de los 2 pesos que se le aplica a los combustibles, específicamente al gasoil y la gasolina. Que dicho sea de paso, aprovechamos para decir que hay filas largas en los centros de despacho de gas natural para los vehículos. Primero porque el gas natural subió de precio, aunque no se mencionó, la semana pasada subió de precio, luego de varios años congelado, pero aparte de eso porque está escaso el gas natural. Entonces la gente que tiene vehículos con gas natural están ahí haciendo colas. Una de ellas está cerquita de aquí, ahí al lado de Plaza Lama, en la parte trasera, que hay una empresa que se llama Soluciones de Gas Natural y hay una fila que llega hasta aquí, casi hasta el frente de la Z101, la 27, doblando a la Jiménez Moya. Pero bueno, eso ya se resolverá. El asunto es que ese impuesto o esa querella tiene su origen en lo siguiente. Cuando se aprobó la ley 253-12, que fue la reforma fiscal que introdujo el presidente Danilo Medina recién llegado a finales de 2012, para aplicarla a partir del año de enero de 2013, ustedes recuerdan que ahí fue que se aplicó también el ITEVIS para varios productos, el café, el azúcar, que iba a ser con un ITEVIS desmontable, primero de 16, iba a ser un ITEVIS aplicable diferenciado que iba a llegar hasta 16% y que luego se iba a desmontar, pero luego, o que se iba a unificar luego el de 18% a 16%, pero entonces había un artículo que establecía que había que alcanzar una meta que no se alcanzó y nos dejaron así, nos metieron ese impuesto ahí y se ha quedado el impuesto de 16% sobre el azúcar, el café y otros productos. El asunto es que en esa ley 253-12, que es la reforma, se estableció un impuesto adicional a los combustibles. Los combustibles tienen un impuesto de un ad valorem de 16% y tienen un impuesto específico. Y esos impuestos le generan al gobierno cada año alrededor de 80,000 millones de pesos. El año pasado creo que 86,000 millones de pesos. Pero hay otro impuesto, que es un impuesto de 2 pesos que pagamos nosotros por cada galón de gasoil o de gasolina que consumimos. Eso se aplica desde enero del año 2013. Y ese impuesto se estableció para crear un fondo. Y ese fondo era para distribuir el 75% de ese fondo para la construcción de red vial, o sea, de calle, carretera, para reparar calles y para ampliar la red vial de la República Dominicana. 75%. El otro 25% era para la remodelación o renovación del parque vehicular de los vehículos del transporte público, 25%. El asunto es que esa ley establece en el artículo donde se crean ese impuesto de 2 pesos, que quien iba a administrar y a coordinar la canalización de esos recursos era el Ministerio de la Presidencia, es decir, a la sazón el ministro Gustavo Montalvo. Pero ¿qué ocurrió? Que ese dinero que siempre entró al erario nunca se utilizó para los fines que establecía la ley. Desde el 2013 hasta el 2020, que gobernó el presidente Danilo Medina, el dinero entraba, pero nunca se usó ni para la reparación vial, el 75%, ni para la remodelación del parque vehicular, el otro 25%. ¿Cuánto se ha recaudado del 2013 a la fecha? Bueno, del 2013 a la fecha se han recaudado más o menos 14,500 millones de pesos. Si distribuimos eso en un 75% para la reparación vial en los últimos, del 2013 para acá, en los últimos 9 años, ¿verdad? 10 años. Entonces serían, qué sé yo, 7,800 millones de pesos para reparación vial,
y los otros 2.500, 2.600 millones de pesos, 2.600 y algo millones de pesos para la remodelación del parque vehicular. Los transportistas siempre han dicho que esos son 20.000 millones, que son 30.000 millones. No es tanto. La verdad es que eso lo que ha recaudado son 14.500 millones de pesos históricamente en estos 10 años, la última década, incluyendo el año 2022. Y si el 25% le corresponde a la remodelación del parque vehicular, serían más o menos 2.000 y tantos millones de pesos. Pero ni el gobierno pasado cumplió con eso, ni el gobierno actual tampoco. Para tener una idea, el año pasado, 2022, ese impuesto recaudó 1.879.3 millones de pesos. Pero si calculamos de 2013 para acá, 1.053, 1.080, 1.184, 1.200, 1.250, 1.300, 1.517, 1.725, 2020, 1.508, bajó un poco ahí porque en el 2020 se usó menos combustible, 2021, 1.752 y 2022, 1.879. Entonces, la querella es porque se supone que entonces Gustavo Montalvo debería dar explicaciones de por qué razón ese dinero no se canalizó como debía canalizarse bajo su responsabilidad, porque se supone que ese dinero estaba bajo la responsabilidad, porque la ley dice que quien iba a coordinar ese dinero era el ministro de la presidencia, el ministerio de la presidencia, y como él era el ministro de la presidencia en ese momento, actualmente el ministro de la presidencia es Joel Santos. Antes de Joel Santos estuvo ahí Lisandro Macarrulla en el gobierno actual, pero es por esa razón. Claro, si se habla de montos, no puede hablarse de más del monto que he mencionado, porque eso es lo que ha recaudado ese impuesto. Y habría que sacar el 25% de ese impuesto para la remodelación del parque vehicular, serían 2.500 millones de pesos, más o menos. 2.500, 3.500 más o menos. 3.500 millones de pesos. Porque son 14.500, 3.500, 3.600 millones de pesos, redondeando. Entonces esos 3.600 millones de pesos debieron haberse invertido en la remodelación del parque vehicular del transporte público. Usted dirá, bueno, pero que eso no debería ser. Bueno, no importa si debería ser o no debería ser. Eso es lo que establece la ley. La ley que no cumplió Danilo Medina y la ley que tampoco cumplió o ha cumplido el presidente Luis Abinader. No la han cumplido en cuanto al uso de esos recursos para tales fines. Sí la cumplieron y sí la cumplen para la recaudación de ese dinero para los fines correspondientes, porque la recaudación sí se hace. La recaudación sí se hace. Ahora, ese es el origen de esa querella. Que puede estar o no sustentada. Bueno, no tiene sustento en el sentido de que no podemos decir aquí que se haya mal usado ese dinero. Lo que sí podemos decir aquí es que no se usó para lo que se dice que se iba a usar en la ley 253-12. 253-12, que era un 75% para la remodelación de las vías del país y un 25% para la remodelación del parque vehicular del transporte público. Si los transportistas están reclamando esos cuartos para que le compren vehículos nuevos, podríamos decir que eso es injusto, podemos decir que eso no debería ser, pero no podemos decir que es ilegal, porque está establecido en la ley. Francis.